Queremos ser discípulos para llevar tu gloria. Discípulos para anunciar tu amor, para llevar tu nombre a donde vamos en el corazón. Bienvenidos a este programa Caminando con Jesús, donde nos encontramos con la palabra de Dios de cada domingo y también con las catequesis del Papa León, en este caso sobre la Iglesia y el Concilio Vaticano II. Queremos entonces invitarlos a que aprovechen este espacio de encuentro con el Señor a través de su palabra y de su magisterio vivo. Dispongámonos para iniciar. Vamos a escuchar la palabra de Dios de este domingo, del quinto domingo del tiempo de Pascua, que viene del Evangelio según San Juan en los capítulos 14 del 1 al 2. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién de nosotros no se ha sentido inquieto alguna vez ante la partida de un ser querido? Creo que esta pregunta nos sirve para iniciar la reflexión del Evangelio. Frente a esa pregunta, nosotros podemos responder en algún momento pues que algo se rompe, el corazón se llena de preguntas, de miedo, de incertidumbre. Y eso es algo parecido a lo que le sucede a los discípulos de Jesús. Jesús les dice: me voy, pero les dice también que no se turbe vuestro corazón. Es lo primero que les dice. Y el domingo, este domingo quinto del tiempo de Pascua, pues el Señor nos invita a mirar toda situación adversa desde una mirada de fe. Hemos visto que el Señor ya está empezando a anunciarnos que se va, pero que vuelve. Es una noticia triste para los discípulos. Ellos lo han dejado absolutamente todo, han sufrido también la terrible consecuencia de la cruz, ¿cierto? Se admiran frente a la resurrección de Jesús y pasan unos días con Jesús resucitado y Él dice: me tengo que ir. Por eso invita a no turbarse el corazón. Y es que creer en Jesús implica, queridos hijitos, ver la vida con los ojos de Dios. Padre, pero ¿qué significa ver con los ojos de Dios? ¿Qué implica creer en esa forma? Pues Jesús se va para darnos algo más. Y la fe siempre es una apuesta de caminar acompañados, incluso en los momentos de oscuridad, de dificultad. Creer significa siempre estar acompañado de Jesús, aunque no lo veamos. Y por eso Jesús hoy nos propone algo más en este domingo. Él se va para darnos algo más profundo, un destino. No nos deja en la deriva, no nos deja solos o no nos deja en un vacío existencial. Por eso Él dice
en la casa de mi Padre hay muchas moradas, ¿cierto? La casa de mi Padre. Jesús se va para prepararnos la mansión de la eternidad, allí donde todos vamos a vivir. Cuando les hacía la pregunta, ¿quién de nosotros no se ha sentido inquieto ante la partida de un ser querido? En primer momento pudimos pensar en la muerte de un ser querido, pero ¿cuántas personas se van a otro lugar, a otra nación, se van de nuestras vidas, se rompen relaciones, ¿cierto? Jesús se va, pero a prepararnos un destino definitivo, la casa de mi Padre. Y eso es una noticia muy bonita, porque el Señor nos quiere regalar una vida eterna junto a Él. Eso es novedoso, eso es precioso. Por eso la fe cristiana vive en esa certeza, que Dios, Jesús, se ha ido a prepararnos un hogar. Y esa primera morada, obviamente, nosotros la experimentamos en el bautismo, cuando somos sumergidos a una nueva condición de vida, de ser hijos de Dios. Sin embargo, frente a esa revelación de Jesús, frente a esa situación de salida, de abandono aparente, pues aparece una cuestión y aparece ahí Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Y esa pregunta de Tomás pues también es nuestra pregunta, es una pregunta muy sincera. Muchas veces nosotros no sabemos el plan de Dios, pero Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que creer en Jesús es seguirlo. Él no nos ofrece un camino, se ofrece Él como el camino. Él no nos dice, aquí les dejo el camino. No, Él nos dice, yo soy el camino. Caminar con Jesús es eso, estar de su lado, llevados de su mano, porque Jesús nunca nos suelta. Aparentemente no lo vemos, pero Él siempre está en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras dificultades. Jesús siempre quiere ser el camino, porque ese camino nos conduce hacia el Padre, hacia una verdadera felicidad. Dice también Jesús, yo soy la verdad. Jesús nos da la verdad de vida, esa verdad que se mantiene a lo largo del tiempo. No la verdad aparente que nos ofrece el mundo con sus placeres, con una falsa idea de éxito, con una falsa idea de felicidad o con un aparente deseo de placer. No, Jesús es la verdad. Él nos transforma la vida con su presencia. Por eso Él dice, yo soy la verdad. Cuando Jesús estaba ante Pilato, le pregunta a Pilato a Él, ¿y qué es la verdad? Y Jesús se queda callado porque la respuesta está frente a sus ojos. Jesús es la verdad. Su vida es un testimonio constante de la verdad, porque Él procede de Dios. Él es el Hijo de Dios y con su presencia ha venido a humanizar nuestra realidad, empecatada, lastimada por esa realidad del pecado. Por eso la verdad de Jesús es su misma persona, que nos enseña y nos revela que Dios es Padre, que es misericordioso, que está atento frente a las dificultades y el dolor de los más pequeños, que se goza en la sencillez y en la humildad de sus hijos. Esa es la verdad. Y sobre todo también Jesús hoy nos dice en este evangelio que es la vida. No una vida efímera, no una vida que se cuenta en años, sino una vida que es eterna. Jesús es la eternidad y por Él tenemos vida. A través del bautismo, como ya les había dicho, hemos alcanzado una vida nueva, una condición llena de felicidad, de gozo, de bienes espirituales. Por eso Jesús en su evangelio hoy nos invita a vivir la vida en plenitud. Pero también, pues obviamente frente a estas inquietudes de la separación de Jesús, pues entonces aparece Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Sí, esa afirmación de Felipe es la misma afirmación de muchos cristianos que necesitan estar en constatación constante de su fe, que necesitan ver milagros, que necesitan ver actuaciones extraordinarias de Jesús, de Dios, para creerlo. Y por eso Jesús le replica, ¿no me conoces, Felipe? Cuando tú dices, muéstranos al Padre, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es eso, quien ve a Jesús, ve el rostro del Padre.
Jesús vino a darnos a conocer ese gran misterio de la Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso el rostro de Dios es el mismo rostro de Jesús. Y por eso hay que vernos siempre en el rostro de Jesús, como en un espejo. Él es como la orientación para nuestra vida. Cada vez que vemos el rostro de Jesús, tenemos que vernos nosotros en Él para adquirir las cualidades también de Dios, que son bondad, verdad, justicia, compasión, misericordia. Este Evangelio nos está preparando desde ya para vivir la fiesta de la Ascensión, pero también nos está preparando para celebrar juntos la venida del Espíritu Santo, porque Dios no quiere dejarnos solos. El Señor dice al término del Evangelio que el que cree en mí también hará obras aún mayores, porque yo me voy al Padre. Mira, esa es una gran invitación para nosotros a creer en la fuerza de la fe, en la fuerza de esa comunión con Dios. Porque si nosotros somos conscientes de que somos hijos de Dios, podemos hacer obras mucho más mayores, pero no en el grado espectacular de sanar o de liberarnos del mal, no, sino de poder sembrar el amor de Dios en lo cotidiano. Creo que esa es la obra más grande, aún mayores, poder ver a nuestros enemigos como hermanos, orar por ellos, abrazar al pobre, al indigente, socorrer a la viuda, al huérfano. Esas son las obras mayores que el Padre quiere que nosotros pongamos en práctica. Jesús nos dejó un legado, pero nosotros somos herederos de ese legado y tenemos que alimentarlo aún más con obras que muestren pues, la verdad de la fe entre nosotros. Creo que el Evangelio de este domingo que nos invita pues, a tener una conciencia de quién es Jesús en mi vida. No podemos sentirnos abandonados, abrumados por la soledad. A veces pensamos que la separación, que la muerte de un ser querido es el fin definitivo. No, mire, Jesús se fue para prepararnos un lugar. Nuestros seres queridos se fueron, pero están en el destino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, las moradas eternas. Por eso, esta es la invitación clara del domingo. Dejar que Jesús sea nuestro camino, la verdad y la vida. Ahora continuamos con esta sección denominada Creciendo en la Fe, donde podemos conocer el magisterio vivo de la Iglesia. Venimos desarrollando y reflexionando las catequesis del Papa León sobre los documentos del Concilio Vaticano II. En este caso vamos a tomar el segundo capítulo sobre la Constitución Dogmática Lumen Gentium, de manera particular el numeral 3, la Iglesia, pueblo de Dios. El Papa nos habla sobre este segundo capítulo dedicado de manera específica a la palabra de Dios y al pueblo de Dios. Y dice lo siguiente, quiero citar textualmente: Dios creó el mundo y la humanidad y desea salvar a todos los hombres. Esa expresión que me parece tan bonita encierra una verdad que se construye a través de una historia. Aquí el Papa León nos recuerda que Él llama a su pueblo, Él sigue eligiendo un pueblo y lo hace a través del pueblo de Israel, ¿cierto? Y camina con Él. Eso es muy bonito. Y por eso, ya como todos sabemos, la historia de Abraham le promete una descendencia numerosa, ¿cierto? Los lleva entonces a caminar por el desierto, después los libera de esa condición de la esclavitud y bueno, a través de este nuevo pueblo que sale de Egipto establece una alianza, ¿cierto? Y aquí podemos constatar que Dios primero llama, segundo que reúne y tercero que siempre acompaña. Por eso la identidad de este pueblo viene dada por Dios y por la fe en Él. La fe, queridos hijos, no es algo privado, es algo comunitario. No podemos pensar que solo creer me conviene a mí, no. Si creemos todos es una ganancia, porque todos nos estamos encontrando con un Dios que nos llama, que nos reúne y que nos acompaña.
Y por eso la identidad del pueblo está dada en eso, en convertirse en luz para las naciones. La historia de salvación que conocemos a través de los escritos sagrados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento nos recuerda que la historia de salvación es una historia comunitaria. Y aquí podríamos resumir esta primera idea del Papa León, es que Dios no salva solo, forma un pueblo y quiere que ese pueblo, ¿cierto?, lo conozca, que camine con él y sobre todo que se convierta en luz para las demás naciones, como un faro, lo dice el Papa, que atraerá a todos los pueblos y a toda la humanidad. En un segundo momento, el Papa habla en su catequesis que la Iglesia no es un invento humano, no, la Iglesia católica no es inventada por alguien, no, sino que nace del mismo Cristo. Y por eso él dice acá, todo esto sucedió como preparación y figura de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse en Cristo. Cristo es el don que por medio de su cuerpo y de su sangre reúne en sí mismo y de manera definitiva a ese pueblo. Es decir, que ese pueblo andaba así como extraviado, pero Jesús es el ser o la persona que cohesiona, que une a este pueblo disgregado, pero ya no solo a ese pueblo elegido, sino también a los gentiles, a los que viven lejos del pueblo de Israel, que no conocían al Dios único y que se fueron uniendo. Y es solo en Cristo quien se puede hacer esta unión de todas esas personas. Por eso, Él dice que está compuesto este pueblo ya por personas procedentes de cualquier nación. De eso se trata la Iglesia. Y el Papa entonces dice que Jesús reúne al pueblo en su cuerpo y en su sangre, ¿cierto?, como una única Iglesia, que es la Iglesia de Cristo. No podemos decir que la Iglesia la creó o se la inventaron los apóstoles o se la inventó Pepito Pérez o Juanito Mazorca. No, la Iglesia nace de Cristo y por eso la unidad de la Iglesia pues no viene de cultura o de raza, sino de la fe en Él. Y muy bien lo dice el Papa. Dice acá, esta es la Iglesia, el pueblo de Dios que toma su propia existencia del cuerpo de Cristo. Y no es un pueblo como los demás, dice el Papa, no, sino que es el pueblo ¿de quién? De Dios. Y su principio unificador, lo decía ahorita, no es la lengua, ni la cultura, ni la etnia, ni un partido político, sino la fe en Cristo. Podríamos entonces decir, como lo dice el Concilio Vaticano II, que la Iglesia es una congregación de quienes, creyendo, ven a Jesús, el autor de la salvación y el principio de la unidad y la paz. Por eso es importante que los cristianos tengamos conciencia sobre esta verdad. Los cristianos somos faros de unidad y de paz. Un cristiano no puede sembrar división y sembrar violencia, porque entonces desdice de su ser cristiano. El Papa continúa entonces exhortándonos también que somos un pueblo universal. Se dice que el Papa, iluminado por este tema del pueblo de Dios, dice que se trata de un pueblo mesiánico, cuya cabeza es Cristo, la cabeza, el Mesías. Antes de cualquier tarea o función, nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios. Y por eso aquí quiero tener una claridad. La Iglesia es para todos. Sí, la Iglesia no es solo un grupo de elegidos perfectos o de un club social para una élite. No, la Iglesia es para todos. No hay exclusión, no podemos excluir a nadie, ni por su cultura, ni por su lengua, ni mucho menos por su pasado. La Iglesia es una casa de puertas abiertas donde cabemos todos. Y por eso todos estamos llamados a vivir de esa Iglesia. Una Iglesia que abraza, una Iglesia que es madre, una Iglesia que es maestra. Y por eso también el Papa nos advierte que quienes no conocen a Cristo también están orientados a Él. Y nuestra tarea es llevar ese mensaje de Jesús hacia los demás, hacia aquellos que de manera particular no conocen a Jesús. Y por eso es importante reconocer esta realidad. Somos un pueblo, pero antes de cumplir alguna tarea o una misión, somos por gracia hijos de Dios.
Y estamos en esta iglesia, lo dice aquí el Papa, para recibir incesantemente la vida del Padre. Ya se los decía en la reflexión del Evangelio, Jesús es la vida porque nos quiere comunicar la eternidad, y por eso los cristianos, los católicos, estamos llamados a vivir constantemente recibiendo esa vida incesante del Padre, pero también para vivir como sus hijos y sobre todo para vivir como hermanos. Por eso nosotros no tenemos que partir de la exclusión o de la separación. Todos, absolutamente todos, incluso aquellos que no profesen nuestra misma fe, estamos nosotros llamados a tratarlos como hermanos, porque en sí todos somos hijos de Dios. Y por eso, dice aquí el Papa, en consecuencia, la ley que anima las relaciones en la iglesia es el amor. Así como lo recibimos y lo experimentamos de Jesús, pues la meta es el reino de Dios, hacia el cual camina junto toda la humanidad. Por eso en nuestras acciones, en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestros servicios en la parroquia, en nuestro lugar de donde estemos, en nuestro estilo de vida, en nuestras opciones de vida, estamos llamados a manifestar el amor de Dios, porque es esa forma de relacionarnos la que nos hace evidentemente que somos iglesia. Obviamente, pues también hay que aclarar que antes de cumplir funciones, ya se los decía, pues somos hijos, ¿cierto? No por méritos. Nadie pertenece a la Iglesia Católica por méritos, o a la Iglesia de Cristo por algún mérito, o porque pagó una membresía, o porque no. Todos somos hijos de Dios por gracia, por pura misericordia de Dios. Y por eso la dignidad que nosotros tenemos de ser hijos de Dios se nos viene en el bautismo. Gracias a las aguas bautismales nosotros somos regenerados a esta condición de hijos de Dios. Y también el Papa nos habla de un principio que ya lo decía al inicio, que Jesús es el autor de la salvación y el principio de la unidad y de la paz. Acá dice el Papa que la iglesia unificada en Cristo nunca puede estar replegada en sí misma, es decir, mirándose así, sino que tiene que estar abierta para todos y todas, ¿cierto? Todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo pueblo de Dios. Y esto, ¿cierto? Lo dice el Papa, es un pueblo que sin dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el mundo y en todos los tiempos. Por eso nuestra misión de siempre, dilatar, prolongar el reino de Dios, Dios, como es uno y cuyo principio es la unidad, pues creó solo una naturaleza humana, y a sus hijos pues también los quiere congregar en esa unidad de la familia de Dios. Incluso, ¿cierto?, los que no han recibido el Evangelio todavía, pues están de alguna manera orientados a ser pueblo de Dios, y la iglesia pues tiene que cooperar en esa orientación. Todos estamos llamados a ser discípulos y misioneros. Entonces, aquí podemos decir que el Papa nos está recordando que la iglesia es una, que incluye a todos, que no excluye a nadie, que es un hospital de puertas abiertas, ¿cierto?, que es una casa donde todos tienen cabida. Pero entonces esto significa que la iglesia pues también debe tener sitio para todos, y que cada cristiano, miren, lo dice el Papa y ya se los he dicho, está llamado a anunciar el Evangelio y a dar testimonio de que todos vivimos en las relaciones del amor. Por eso es importante nosotros respetar incluso a nuestros hermanos no católicos, porque también son hijos de Dios. Ellos viven también de esa experiencia de Dios y hay que abrazarlos, porque somos un pueblo, que todos debemos estar orientados en una única familia, sí, pero hay que congregarlos, hay que atraerlos con el amor. Igual, también el Papa sigue hablando en ese sentido que la iglesia por eso es una, porque incluye a todos, ¿cierto? Porque en esa unidad lo que quiere de buscar la iglesia es que logremos ese primer deseo de Dios, que todos seamos una sola familia. Y por eso aquí el Papa hace referencia a un gran teólogo, ¿cierto? Arca única de la salvación, debe acoger en su amplia nave a todas las diversidades humanas. ¿Sí? Eso es una barca donde todos vamos, como el arca de Noé, que llevaba a dos en dos, ¿no? Aquí en esta arca llamada iglesia caben todos, incluso aunque los que piensan que no tienen salvación.
Y también el Papa nos recuerda que la Iglesia y el pueblo de Dios es un signo de esperanza, pero sobre todo de gran esperanza. Y más en estos días, donde los conflictos, las guerras, pues bueno, la Iglesia es un pueblo en el que convive, ¿cierto? A través de estas situaciones. Y por eso es un signo de comunión constante. Es un signo sobre todo que manifiesta la anticipación del reino, lo que Dios quiere para todos. El Papa dice acá por último, es un signo puesto en el corazón mismo de la humanidad, llamada y profecía de esa unidad y de esa paz que la que Dios Padre quiere para todos sus hijos. En síntesis, el Papa entonces nos está invitando primero que Dios no salva solo, ¿cierto? Que la Iglesia no es un invento humano, ¿cierto? Que la Iglesia es para todos, ¿cierto? Y por eso es un pueblo universal, y que antes de cumplir funciones somos hijos de Dios. La Iglesia, que incluye a todos, pues estamos llamados nosotros a dar testimonio de esa unidad, y que a través de estas situaciones de conflictos y de guerras, de constantes contradicciones, la Iglesia es un gran signo de esperanza. Gracias por este espacio donde podemos nosotros compartir el magisterio vivo de la Iglesia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe hoy y siempre. Muchas gracias por escucharnos. Queremos ser discípulos para llevar tu gloria. Discípulos para anunciar tu amor, para llevar